de modernos. Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos desde una óptica diferente el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Todo Legal es una compañía de tecnología, datos y derecho. Puedes conocer de sus herramientas de investigación y monitoreo legal en www.todolegal.app. Antes de empezar, me gustaría invitarte a que ingreses a la revista digital que recién lanzamos. La dirección es leyabierta.todolegal.app. El enlace también lo puedes encontrar en las notas de este episodio. También estamos buscando crecer nuestro equipo. Ley Abierta es un proyecto de contenido legal relevante de la región latinoamericana. Si has escuchado nuestros episodios, ya conoces nuestra forma. Estamos buscando colaboradores para investigar temas, agendar invitados, redactar agendas, verificación de información, generación de notas de episodios y para la conducción de este programa. Si algo de eso te interesa, nos puedes escribir a info@todolegal.app para agendar una llamada. Y ahora vamos con el episodio. Hola, bienvenidos a otro episodio de Ley Abierta y hoy vamos a conversar sobre la propiedad intelectual y particularmente sobre los derechos de autor. Y para eso me acompañan dos personas. Me acompaña la abogada Victoria Solano, con quien hemos estado en otros episodios de Ley Abierta, que los invito a que lo escuchen. Nos vamos a poner las notas de este programa. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, Rodil. Súper feliz de poderlos acompañar esta tarde. Y también nos acompaña el abogado Osvaldo Figueroa, especialista en propiedad intelectual. Osvaldo es abogado de notario, fundador de la firma legal FIF Abogados, máster en Derecho Empresarial y Propiedad Intelectual, un máster en Derecho Empresarial en la Universidad en Unitec y un máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías. También es catedrático de CEUTEC y nos acompañó en el episodio número 2 de Ley Abierta. Recién iniciamos. El episodio se llama ¿Qué tipo de sociedad me conviene para mi empresa? También se las voy a poner en las notas del episodio. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, Rodil. Agradecido nuevamente por la invitación, ¿verdad? Y de poder aportar un poco en la sociedad, ¿verdad? Compartir de este tema que es bien interesante. La verdad que la propiedad intelectual es bastante bonita, ¿verdad? Creo que es algo que es una industria bastante importante que requiere un marco regulatorio sofisticado y también una sociedad o un grupo empresarial sofisticado para que se pueda desarrollar adecuadamente. ¿Te parece si empezamos definiendo qué es la propiedad intelectual? Sí, correcto. La propiedad intelectual se define como aquella rama del derecho que protege las creaciones del intelecto, ¿verdad? Más que todo lo que protege la propiedad intelectual son las ideas. ¿En qué puede consistir esa idea? Es donde entran los derechos de autor, por ejemplo, las obras, las marcas, las patentes, los diseños industriales, los secretos industriales, etcétera, ¿verdad? O sea, por lo general es la protección de creaciones del intelecto. Así como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Es aquel bien sobre que recaen aquellos tres derechos, el uso, el goce y el disposición, ¿verdad? Así como nosotros podemos disponer, en este caso, de un vehículo, de una propiedad, de un bien mueble, de un bien inmueble. Así nosotros podemos también ser propietarios de creaciones del intelecto como estas. ¿Y en qué punto, abogado, se inicia a regular esta actividad? La propiedad intelectual como tal. Ok, la propiedad intelectual, si bien es cierto, hay un poco más de auge ahorita en la sociedad con este aspecto. Esto se viene a regular desde hace mucho tiempo. Una de las primeras, en este caso, concepciones, por ejemplo, relativas a la propiedad intelectual, se dio con el Estatuto de la Reina Ana, allá por 1710 aproximadamente, donde se le vinieron a conceder, en este caso, privilegios a autores, en este caso, de obras literarias. En ese momento existía un problema con las imprentas, o sea que el autor tenía sus obras, pero se le hacía muy difícil en este caso poder divulgar sus obras, ¿verdad? Porque no había tanto el tema de las imprentas, etcétera, ¿verdad? Entonces, el Estatuto de la Reina Ana lo que vino es quitarle ese privilegio a las imprentas y le dio este privilegio a los autores para que ellos decidieran, en este caso, en cuál de las imprentas ellos querían trabajar con ella, ¿verdad? Entonces, de esa manera ellos pueden trasladar parte de sus derechos patrimoniales a este aspecto de divulgación, ¿verdad? Eso es más que todo lo que vino a regular este aspecto de los derechos de autores, un poco de la historia. O sea que previamente la imprenta era la que... La imprenta tenía más poder, tenía más derecho que el autor.
Entonces el estatuto de la reina Ana vino a regular eso y le dio mucho más privilegios al autor, que es el que tiene el sacrificio, en este caso de sus obras. Quien plasmaba todas las ideas. Correcto. Entonces le dio la opción, en este caso al autor, de poder elegir, en este caso, con cuál de las imprentas ellos querían trabajar para, en este caso, divulgar sus obras. O sea, que es algo reciente, 1700 estamos 1710 hablando de aproximadamente. Derecho moderno, sí. O sea, una concepción moderna de una rama del derecho. Correcto. Y me gustaría saber, Osvaldo, la propiedad intelectual, ¿qué áreas lo componen? Como si hablamos de derechos de autor, si hablamos de propiedad industrial. Pero antes de eso, me gustaría saber en qué grado de las ideas puedes registrar o en qué grado puedes proteger una idea. En cualquier, o sea, desde que se me ocurre una idea, porque vos sabes, mucha gente que anda con ideas de negocios y piensan que, o sea, que puedes protegerla como se me ocurrió y ¡boom!, la voy a registrar. ¿En qué momento la puedes registrar? Bueno, yo diría que la pregunta es sumamente amplia, ¿verdad? O sea, se puede proteger en todas las ramas que se puede imaginar, ¿verdad? Tanto como el derecho de una patente, que eso ya viene a aplicar un poco más a la propiedad industrial, aspectos de comercialización, industrialización, etcétera, como aspectos de secretos industriales, ¿verdad? O sea, prácticamente en todas las ramas. La propiedad intelectual... Pero necesitas tener algo desarrollado. O sea, tiene que ser no solamente la idea, sino que algo que puedas plasmar en un flujo, un diagrama de flujo. Tal vez cuando entremos en el área de derechos de autor, de cómo se va a proteger, sí vamos a desarrollar eso de cómo... ¿Qué es lo que la ley en este caso requiere para que yo pueda proteger en este caso mi invención o mi obra, ¿verdad? Cuando hablamos de invenciones, ya nos estamos refiriendo más que todo a ideas, ¿verdad? Y ahí es donde difiere prácticamente cómo voy a proteger yo estas creaciones del intelecto. Por la parte de la propiedad industrial, que la propiedad intelectual aquí en Honduras se divide en dos grandes ramas. La primera rama es la área de la propiedad industrial y la segunda rama es la de derechos de autor, ¿verdad? Hay un error en el término. Bueno, no puedo decir error, sino que muchos países han querido, en este caso, regularlo de esta manera, ¿verdad? Realmente debería de llamarse no propiedad intelectual, sino que creaciones del intelecto. Es un poco más general. En España, ellos llaman a los derechos de autor propiedad intelectual y se refieren a la otra rama como propiedad industrial. Aquí en Honduras lo hacemos a la inversa. Lo llamamos propiedad intelectual y esa se divide en esas dos grandes ramas, en derechos de autor y en propiedad industrial. En la propiedad industrial, lo que nosotros protegemos definitivamente son esos bienes intangibles, ¿verdad? Ahí hay más protección de marcas, hay más protección de patentes, más protección de diseños industriales que ya tiene que ver un poco con lo estético del producto. Incluso los secretos industriales, o sea, una receta secreta, la manera de cómo fabricar algo que nadie más lo sabe. Esa sería la gran división, ¿verdad? O sea, que en la propiedad industrial nosotros protegemos las ideas. En los derechos de autor, nosotros protegemos la manera como se expresan esas ideas. Si yo les hago una pregunta ahorita y les digo, por ejemplo, Rodil, ¿cómo podrías definir una mujer? O sea, ¿qué es lo que te llama la atención de una mujer? No sé. Pero no querés que te responda eso. Sí. Pucha, buena pregunta. O sea, me llevaste a otro campo. O sea, o te reformulo la pregunta. ¿Quién es la mujer más bonita? Mi esposa, claro. Ok, estamos claros, ¿verdad? O sea, ese es tu ideal de mujer, ¿verdad? Claro. Tu esposa, ¿verdad? Esa es la manera como vos expresas la idea. O sea, si yo te pregunto ahorita cuáles son los atributos físicos de tu esposa, yo creo que lo puedes definir, claro, ¿verdad? Ahora, la mujer ideal o la mujer más bonita en aquel tiempo de Da Vinci fue la Mona Lisa. Entonces vemos dos concepciones diferentes. Correcto. O sea, se expresa como la hermosura de la mujer, ¿verdad? Entonces, cada quien expresa la manera de manera diferente, ¿verdad? Entonces, lo que protegemos eso es lo que hacemos en la protección de derechos de autor, ¿verdad? La manera como se expresan esas ideas. Ese es prácticamente el objeto de estudio de esta rama del derecho.
Buenísimo, buenísimo. Me encanta, está como bastante clara la idea, ¿verdad? Y la diferencia entre lo industrial y los derechos de autor. Correcto. ¿Y cómo podríamos entonces, pero ya definir, ¿verdad? O lo que la ley o como la ley nos define los derechos de autor? Ok, los derechos de autor se definen como aquellas creaciones del intelecto, pero lo que les decía es, no protegemos las ideas, sino que la manera como se expresan estas ideas. Uh-huh. Ahora, ¿en qué pueden consistir esas ideas? Eso puede consistir prácticamente en la protección de obras. Y tenemos obras de diferentes tipos, ¿verdad? Tenemos obras musicales, tenemos obras literarias, obras artísticas, etc. Y ahí podemos empezar a desglosar qué es lo que protege en este caso los derechos de autor. ¿Y cuál es el marco regulatorio, o al menos aquí en Honduras, cuál es la ley que regula los derechos de autor, abogado? De manera internacional es la protección de derechos de autor. Cada país ha adoptado el Convenio de Berna como prácticamente lo que viene a regular el derecho de autor en un aspecto mundial, ¿verdad? Por ejemplo, con los sistemas de protección y prácticamente el tiempo de protección, el Convenio de Berna dice que no puede ser menor a 50 años. Entonces la mayoría de países ha adoptado esa disposición, ¿verdad? En el ámbito internacional podríamos decir que es, en este caso, el Convenio de Berna. En el aspecto nacional ya hay una ley más especial que regula este aspecto, que es la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Ok, y por ejemplo, hablemos un poquito acerca de ya mencionaste vos los tipos de obras, ¿verdad? Obras literarias, por ejemplo, el código informático. ¿Qué tipo de obra es? La composición del código, digamos, de algo como Facebook. ¿En qué categoría cabría? Ok, eso, la protección, y es muy buena pregunta. La mayoría podría decir que esto se podría proteger como una patente realmente. Pero el aspecto de los programas de ordenador, y en este caso el software, eso se protege como una obra literaria. O sea que en nuestro país, que se cree una aplicación o un programa de ordenador, eso ya se protege por derechos de autor porque la ley lo considera como una obra literaria. Y el código fuente eso es, ¿verdad? Realmente el programador en este caso va, claro, en este caso estableciendo todos los comandos que debería desarrollar ese programa o esa aplicación. Entonces el sistema de protección es bajo un programa de ordenador como una obra literaria. Porque específicamente eso es una obra literaria. Sí, básicamente es como un idioma totalmente diferente, Correcto. Pues, sí. Entonces, al plasmarlo ya queda como una obra literaria, lo cual está protegida por los derechos de autor. En nuestro país así es como funciona. Y cuando es desarrollada en un equipo, ¿cómo se hace esta consideración? Que sucede mucho con la diferencia entre una obra puramente literaria. No muchas veces se hace a doble pluma o varios autores, pero en el código informático muy probablemente sí. Correcto. Ahí estaríamos hablando de obras en colaboración o obras colectivas, ¿verdad? Que son desarrolladas por diferentes autores. La obra en colaboración, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Varias personas van colaborando en este caso para componer lo que sería esa obra, ¿verdad? Y la obra colectiva es que cada uno va estableciendo en este caso una parte de lo que sería una obra, ¿verdad? Por ejemplo, yo contribuyo con el 10%, la otra persona con el 10%, etcétera, ¿verdad? La diferencia entre eso es que la obra en colaboración no podemos establecer cuánto es ese porcentaje que cada uno aporta y no podríamos identificar en este caso los autores porque agarramos un pedazo acá, el otro pedazo de allá, etcétera. Esa es una obra en colaboración. La obra colectiva sí, ¿verdad? Es desarrollado por autores prácticamente. Uh-huh. Una obra colectiva fue la primera que hice o en colaboración. Sí, en colaboración. Pero la colectiva sería como Wikipedia. ¿Qué sería, por ejemplo? Todo el contenido que está en Wikipedia. ¿Qué tipo de obra es? Eso sería una obra en colaboración, pero no lo podríamos considerar como una obra porque el Wikipedia es editable, ¿verdad? O sea, y no lo podríamos considerar como una fuente o como una obra, ¿verdad? Ya entraría más en la categoría de una obra literaria, como lo que estábamos hablando de la protección del programa de ordenador. Uh-huh. ¿Y qué es lo que se protege al registrar los derechos de autor? ¿Qué es lo que estamos protegiendo propiamente? ¿Qué tipo de derechos? Si gustan, comencemos con qué es necesario en este caso para que entre en la categoría de protección por derechos de autor. Okay. O sea, qué es lo que tiene que contener la obra. El primer requisito es que sea original. O sea, que sea totalmente diferente de algo que ya existe, en este caso en un tiempo determinado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les empiezo a hablar de un niño que tiene poderes mágicos y que asiste a una escuela y que tiene una cicatriz en la frente,
me estoy refiriendo a un mago, ¿verdad? Pero ya creo que todos sabemos de qué mago estoy hablando, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a hablar de eso, ya no sería una obra original. O sea, tengo que adaptarle en este caso aspectos que no se encuentran en un momento determinado, ¿verdad? Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que esa obra tenga el requisito de que esa expresión que ha hecho el autor se encuentre en algo tangible. Sí, y eso es prácticamente tiene que ver con el medio probatorio, o sea, ¿cómo pruebo yo de que soy el autor? Porque recordemos que aquí lo que protegemos es la expresión de esa idea, pero esa expresión de esa idea tiene que estar contenido en algo, tiene que estar en un libro, tiene que estar en un ordenador, tiene que estar en un disco o tiene que estar manuscrito en algún lado. Entonces, ese es otro de los requisitos que la ley establece de que debe reunir esa obra. Tiene que estar en una expresión tangible. Uh-huh. Esos son los dos únicos requisitos en este caso que la ley exige para que sea considerada como una obra. Y respecto al primer aspecto que mencionaba, abogado, que tiene que ser original. Correcto. ¿Hay algún tipo, no sé, algún tipo de buscador o cómo, si yo cree algo o considero yo que mi idea es original, pero en realidad alguien más tuvo esta idea, ¿cómo puedo yo estar 100% segura de que es original? Ok, muy buena pregunta. Esto tiene que ver ya más con el siguiente aspecto, o sea, ¿qué le da ese derecho al autor de esa titularidad sobre esa obra, ¿verdad? La propiedad industrial, la protección comienza desde que se registra, o sea que, por ejemplo, si hablamos de una marca, la marca en este caso, si no está registrada, no goza de protección. No hay ese derecho exclusivo a utilizar esa marca. En los derechos de autor ocurre muy diferente. El sistema de protección es declarativo, o sea que la ley ya declara desde qué momento goza de protección. Esa protección empieza a correr desde el momento que el autor crea la obra. No es necesario registrarla. La ley da la opción, en este caso, de poder registrar las obras, pero no es un requisito para la protección. O sea que el autor, desde el momento que él plasma su idea, ya sea en algún libro, en algún disco, en alguna computadora, desde ese momento ya la ley ya considera, en este caso, de que esa obra está protegida por los derechos de autor. Buenísimo. O sea, la ley protege la obra desde el momento de su creación. Desde su creación, correcto. Uh-huh. Desde su creación. Ahora, pero puedes tener ciertas... O sea, si te vas por ese camino como un autor, digamos, puedes entrar tal vez en una situación después que sea... Que tengas que estar demostrando cosas, ¿verdad? Para que haga valer tu derecho. Correcto. Versus si ya la registraste y ya tenés declarado el derecho, pues... Ok. El tema del registro de las obras se puede realizar. O sea, eso se realiza en la Oficina de Derechos de Autor que se encuentra en Tegucigalpa, ¿verdad? Que es dependiente del Instituto de la Propiedad. Eso sirve más que todo como un medio probatorio porque viene como a reafirmar más de que esta persona, en este caso, ha registrado su obra. Y que lo está defendiendo ante terceros. Correcto. Y ese es el objeto del registro, ¿verdad? Que tenga efecto ante terceros. Si no es cierto, la ley no exige de que se registre, pero si el autor quiere registrarlo, mucho mejor, ¿verdad? En un juicio se puede determinar eso y tiene mucho más valor probatorio, en este caso, ese registro que haya hecho la persona. Uh-huh. ¿Y qué necesito para poder realizar el registro de mi obra? ¿Qué tengo que presentar? Hay que ¿O los llenar tiempos un formulario de respuesta de la institución? Hay que llenar un formulario y hay que llevar una copia del ejemplar de esa obra, ¿verdad? Por ejemplo, si es un libro, yo tengo que llevar un libro, ¿verdad? Y ellos lo que hacen es que colocan el sello de inscripción, en este caso es el libro, ¿verdad? Y se llena un formulario y se paga una tasa que no recuerdo el monto en el momento. Pero el requisito es sumamente sencillo, ¿verdad? Es rápido, es rápido, correcto, es rápido. O sea, registrar una obra es mucho más rápido que registrar una marca. El proceso de inscripción de una marca puede tardar de unos 5 a 6 meses aproximadamente, ¿verdad? Yo diría que en este caso los derechos de autor, o sea, no lleva a cumplir los requisitos y el tiempo de respuesta... Si nos vamos al plazo máximo, creo que diría que sería una semana, ¿verdad? El trámite es bien simple realizarlo, ¿verdad? Llenar el formulario y llevar una copia del ejemplar de la obra.
¿Qué precio aproximado tiene este proceso con el IP? No recuerdo la tasa en el momento. ¿Hay que publicar cosas en la Gaceta? No hay necesidad de publicarlo porque, como solo les se decía, verifica la originalidad, básicamente. Solo se verifica, en este caso, se lleva una copia del ejemplar de esa obra y se registra, ¿verdad? Ok. Sí. Y aquí los registradores son los que hacen la verificación de originalidad, ¿verdad? No es necesario verificar ese aspecto. ¿Cómo pueden ellos validar, certificar o estar seguros que lo que me estás presentando es original? No pueden. Entonces vamos a asumir. Correcto, no pueden. Se asume bueno, sí pueden. Sí. Podrían, pues. Sí, podrían, pero no es un requisito, ¿verdad? O sea, para eso tendrían que ser... Se asume que no estás plagiando nada. Ok, sí, correcto. Se asume que no están plagiando nada, pero en ese aspecto sería prácticamente imposible para un registrador conocer todas las obras que existen en el mundo, ¿verdad? Claro. Claro. Entonces se presume en este caso de que la obra es original. Ok. Sí. Ya esos aspectos ya tendrían más que ver con un juicio, ¿verdad? O sea, alguien que reclame la titularidad Claro. o la paternidad de una obra, ¿verdad? ¿Qué medios de prueba va a presentar, etcétera? Por eso decía, el aspecto del registro realmente viene a favorecer a los autores, ¿verdad? Porque en caso de un litigio, ese registro tiene un valor probatorio en alto, ¿verdad? Claro, porque ahí va como también la fecha, Correcto. cuando yo lo presenté en el registro, Correcto. en comparación a la otra persona, ¿verdad? Sí. Sin embargo, no es un requisito, ¿verdad? O sea, el sistema de protección es automático, ¿verdad? Desde el momento que yo creo la obra, desde ahí goza de protección. Oye, ¿qué tantos procesos vos has estado presente o te has dado cuenta de algún proceso sobre derechos de autor judicial en Honduras? Ninguno. ¿Alguna En disputa? mi experiencia profesional no he conocido ningún aspecto de que haya sucedido un litigio por temas de derechos de autor. ¿Y alguna vez has investigado? Bueno, el aspecto internacional hay muchos. Claro, internacionalmente. ¿verdad? Pero aquí en el país es bien raro, ¿verdad? Que vaya a suceder eso, ¿verdad? Una de dos, o no plagian nada, o no hay crean nada. O no hay creaciones, ¿verdad? Sí, y lastimosamente el segundo aspecto que dijo Victoria, eso es lo que sucede, ¿verdad? O sea, no hay tanta innovación en nuestro país, lastimosamente, ¿verdad? Hace poco alguien hizo un estudio de las creaciones de propiedad intelectual a nivel centroamericano y Honduras era los que ocupaba los últimos lugares. Fíjate que yo recientemente estuve en la FIL, se llama la FIL de Guadalajara, que es la Feria Internacional del Libro, y en una de las presentaciones que estuve estaba el director de tecnología de la WIPO. Entonces ellos presentaron ahí los informes y mencionaron que de las zonas de las que menos tenían recolección de datos era Latinoamérica, particularmente Centroamérica. Entonces yo me acerqué y hablé con él y le dije, hey, ¿te gustaría que te ayudara a recolectar información en Centroamérica? Entonces programamos una reunión, tuvimos una reunión ahí el día siguiente y varias cosas me sorprendieron. Uno, él me mencionó que propiedad intelectual es una fuente bastante fuerte de ingresos para los países desarrollados. Y la que más genera ingresos es derechos de autor. Correcto. Tema de libros, etcétera. Y segundo, pues que aquí hay cero recaudación de datos, hay cero información. Y entonces, pues eso fue el acercamiento. Intentar ayudarles a ellos para que pues consigan información de la región. Cosa que es bien importante para que los actores económicos puedan, actuar con conocimiento, ¿no? Sí. Pero sí. Y... Ok, volviendo entonces a la pregunta, ¿qué cosas se protegen con los derechos de autor? ¿Qué derechos estamos protegiendo? ¿Qué cosas se pueden explotar, mejor dicho? Ok, bueno, ahí la ley, ¿qué está protegido? Los diferentes tipos de obras, como les decía, obras musicales, obras literarias, obras artísticas. Pues si yo tengo un blog, estaría protegido por derechos de autor. Si yo me dedico a hacer pinturas, estaría protegido por derechos de autor. Un sinnúmero de aspectos, ¿verdad? Esculturas. La ley es bien amplia en ese sentido. Incluso el tema de las fotografías. Los programas de ordenador también, como estábamos hablando. ¿Y qué pasa, abogado? ¿Y qué pasa, abogado, si yo soy la creadora o la autora de una obra, ¿verdad? Ya sea musical o ya sea literaria, pero yo decido ceder esta obra? ¿Qué pasa? ¿El derecho siempre lo tengo yo o lo tiene la persona a quien se lo cedí o cómo funciona? Muy buena pregunta. Y esos son los derechos que comprenden los derechos de autor. Los derechos de autor comprenden los derechos morales y los derechos patrimoniales, ¿verdad? Lo que usted me está preguntando, abogado, eso tiene que ver con los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, si yo no los quiero explotar, porque la ley me da un aspecto de explotación sobre mi obra, yo los puedo ceder a un tercero para que los explote, ¿verdad? O para que en este caso los divulgue. Ya el aspecto moral ya es un aspecto un poco más personalísimo, ¿verdad? Ya tiene que ver con
con el honor, con la reputación de la obra, etcétera, ¿verdad? El aspecto, yo creo que más importante es el aspecto moral, ¿verdad? Que tiene que ver con el aspecto del honor a la reputación, ¿verdad? Es personalísimo, o sea, que solo le corresponde al actor, nadie más lo puede ejercer en representación de él. Es imprescriptible porque no vence. Derecho moral, aunque el autor haya fallecido y nos encontramos tal vez 100 años después de que haya fallecido, siempre va a estar ahí ese derecho moral, ¿verdad? Es inalienable, que quiere decir que no lo puedo ceder, por el aspecto personalísimo también, ¿verdad? Y el derecho patrimonial, que ya tiene que ver con aspectos de dinero, ¿verdad? O sea, cómo yo exploto una obra, qué pasa si yo quiero empezar, por ejemplo, yo tengo una obra literaria y yo la quiero empezar a divulgar y en este caso generar ingresos por eso, tiene que ver con ese aspecto, ¿verdad? O en este caso, ¿qué pasa si algún tercero la quiere adaptar? ¿Qué es lo que sucede en este caso con muchas obras literarias actualmente, ¿verdad? Que el autor crea un libro y ese libro tiene mucho éxito y tal vez algún estudio cinematográfico quiere explotar o convertir esa obra en una película, ¿verdad? Ese aspecto tiene que ver con los derechos patrimoniales. Ah, buenísimo. Por eso siempre, bueno, en el caso de las películas, ¿verdad? Que siempre tiene que estar o siempre sale en juego el autor. Correcto. Y es por este aspecto que no puedo ceder los derechos morales. Correcto, los derechos morales no los puedo ceder, ¿verdad? Como les decía, es personalísimo, es inalienable y son irrenunciables. O sea que el autor no puede renunciar a estos derechos, siempre van a estar ahí. O sea que, por ejemplo, vamos a ver, si tenemos una obra musical de Beethoven, por ejemplo. Beethoven murió hace mucho tiempo, ¿verdad? Creo que tiene aproximadamente unos 150, si no más, estoy suponiendo. Pero si utilizamos tal vez una obra musical de Beethoven, siempre va a aparecer ahí que el creador fue Beethoven, ¿verdad? Ese derecho siempre va a permanecer. En cambio, los derechos patrimoniales ya tienen un aspecto limitado, ¿verdad? De duración, ¿verdad? La ley establece que estos derechos patrimoniales se pueden explotar durante toda la vida del autor y en nuestro país 75 años después de la muerte del autor. Ya después de ese tiempo, ya la obra pasa a formar parte del dominio público. O sea que si alguien decide explotar esa obra y ya pasó el tiempo de protección, no se tendría en este caso que reconocer ningún aspecto patrimonial al autor o en este caso sus herederos, ¿verdad? ¿Y es un estándar internacional? Es un estándar internacional, sí. Como les decía, en el aspecto internacional eso lo establece el Convenio de Berna, ¿verdad? Y los países lo que han hecho es que se han adherido a este Convenio de Berna que establece como estos estándares como el plazo de protección de los derechos de autor. Y en este caso el derecho patrimonial. Muy bien, ahora tengo otra consulta. En caso que, vamos a poner un caso hipotético aquí. Yo soy la creadora de una obra musical, ¿verdad? Okay. Yo la compuse, ¿verdad? Y me estuve tantas noches de desvelo tratando de crear esta obra musical. Pero de repente yo escucho que otra persona, ¿verdad? Allá en otro departamento o en otra ciudad, se está lucrando de la obra musical que yo sé que es mía, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para hacer valer mi derecho de autor? Bueno, en este caso reclamarle al infractor, en este caso de esos derechos de autor, ¿verdad? Y en todo caso acudir a las instancias judiciales que ya se establecen, ¿verdad? El Código Procesal Civil establece en este caso que esos aspectos se van a regular por el proceso ordinario, ¿verdad? Incluso la propiedad industrial sigue el mismo procedimiento, entonces debería yo de ejercer las acciones judiciales correspondientes para hacer valer mi derecho, tanto el derecho moral como el derecho patrimonial. Y eso podría entrar, o sea, si alguien se está lucrando de una obra sin solicitar autorización del autor, en ese caso entraría en un delito que se estaría configurado como piratería, ¿verdad? Buenísimo, aquí entra entonces la piratería. Sí, ahora, si yo si el infractor en este caso lo que pretende es que él ha sido el creador, ya entraría en otro delito que es el que conocemos como plagio. Ah, ok. Sí. Entonces aquí podemos encontrar dos tipos de infracciones. Las más comunes son piratería y plagio, ¿verdad? Plagios que yo me hago pretender como que sí yo soy el autor, ¿verdad? Yeah. Y en este caso piratería, lo que yo estoy haciendo es explotando una obra sin tener la autorización para poder explotar esa obra por parte del autor o de sus herederos. ¿Y cuál sería como
las penas a estas personas que cometen este tipo de delitos, ya sea plagio o... Ok, las penas no las tengo a mano ahorita, pero eso tiene que ver con responsabilidades civiles. O sea, se le tiene que reconocer en este caso al autor lo que dejó de percibir en este caso y tiene un aspecto penal, ¿verdad? O sea, claro. Como usted lo decía, puede tener una pena esta persona, ir a la cárcel por hacerse pasar por esta persona, ¿verdad? La piratería es lo más frecuente ahorita, ¿verdad? O sea, vemos muchas obras... Más con internet. Correcto, divulgadas por internet o ya se encuentran, por ejemplo, programas informáticos que alguien más los vende y no tiene la licencia para venderlos, etcétera, ¿verdad? Pero la piratería sí es un problema que sufre todo el mundo, ¿verdad? O sea, no solo es en Honduras, el tema de la piratería, y ahí es donde ha venido evolucionando, ¿verdad? Muchos aspectos para evitar este tipo de... Claro, aquí entran un montón de temas más, ciberseguridad. Correcto. Ya el derecho de internet y bueno, un montón de cosas más. Sí. Vamos a poner en las notas del episodio el enlace al Código Penal, el 390 establece sobre el plagio. Correcto. Entonces, vamos a hacer mención a este artículo para que lo puedan leer. Abogado, ¿y cuál es la importancia o por qué son importantes los derechos de autor? Ok, para el aspecto de motivación del autor, ¿verdad? O sea, la ley le reconoce este derecho para que ellos se sientan, en este caso, motivados de que el Estado, en este caso, los va a proteger en el caso de que ellos, en este caso, creen una obra, ¿verdad? Entonces, por eso es más... Y son un elemento bien importante en el aspecto de cómo se divulgan estas obras, ¿verdad? Un autor... si su obra es exitosa, perfectamente pudiera ceder esos derechos patrimoniales a cambio de una retribución bien significativa, ¿verdad? Si no, por ejemplo, ahorita miremos, hace unos años se dio la transacción en Disney de que compró 20th Century Fox, que tenía los derechos sobre muchos de los personajes que ellos en este caso querían utilizar, ¿verdad? Si no me equivoco, Avatar, los X-Men, etcétera, ¿verdad? Y eso generará bastantes ingresos en estas compañías que se dedican, en este caso, a explotar esas obras, ¿verdad? Y por eso es necesario la protección del derecho de autor, ¿verdad? Y que al igual que la propiedad industrial, viene a proteger estas inversiones, ¿verdad? Estas inversiones en el aspecto intelectual. Y no hemos mencionado otro tema que conversábamos antes de iniciar, que es sobre los derechos conexos. Correcto. ¿Qué pudiéramos mencionar? ¿Qué crees que es pertinente? Ok, con los derechos conexos, ¿cómo los podríamos definir? Son estos derechos que le corresponden a estas personas que entran en la categoría como de intermediarios. Que si bien es cierto, ellos no son los encargados de crear la obra, pero sí juegan un papel bien importante en la divulgación de esa obra, ¿verdad? Entonces, y de cómo esas obras, en este caso, se están comunicando al público, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos establecer con un ejemplo en particular a dónde aplican los derechos conexos y los derechos morales? Los derechos de autor, ¿verdad? Los compositores, por ejemplo, si estamos hablando del aspecto musical, los compositores serían, en este caso, los derechos de autor. Ahora, los músicos, que en este caso son los que ejecutan esas obras musicales, ya entrarían en la categoría de derechos conexos. Los intérpretes. Son los intérpretes, correcto. Por ejemplo, en el aspecto cinematográfico se da bastante eso, ¿verdad? Llega una persona que es un guionista, hace un guión de una obra, y tal vez en esa obra hay un personaje, entonces hay una persona que va a interpretar ese personaje que ha sido creado por un autor, ¿verdad? Entonces, ese intérprete entraría en la categoría de lo que seríamos derechos conexos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y pudiera haber algún grado de protección para la interpretación particular? O sea, ¿se puede proteger esa interpretación particular? Ok, ahí han habido muchos casos bien interesantes a nivel internacional, ¿verdad? Por ejemplo, en México se dio bastante el caso de... un caso bien conocido, el del Chavo del Ocho, uh-huh, que el creador de la obra había sido Roberto Gómez Bolaños, que en este caso es Chespirito, pero quien le había dado al personaje, le había dado vida al personaje, por ejemplo, de La Chilindrina, que es el caso que se peleó, que era María Antonieta de las Nieves, ¿verdad? Hay un litigio a nivel latinoamericano bien largo, y al final se le reconoció el derecho a María Antonieta de las Nieves sobre ese personaje de La Chilindrina.
si bien es cierto, Roberto Gómez Bolaños había creado el personaje de la Chilindrina, pero quien le había dado vida al personaje era, en este caso, María Antonieta de las Nieves. Y ahí entraría en la categoría de derecho conexo, ¿verdad? ¿Y qué cosas, en este caso particular, qué cosas son las que, a qué beneficios tendría derecho ella? ¿Qué derechos morales? El derecho sobre el personaje, el derecho moral sobre el honor y la reputación, porque ella fue la que le dio vida al personaje. ¿Y algún derecho patrimonial? Correcto. Pero ¿cómo calculas el porcentaje de algo tan grande como el Chavo del Ocho? ¿Y qué representa Chilindrina en ese universo de personajes? Ahorita se dio el caso de que se creó las caricaturas del Chavo del Ocho. No sé si las han visto. Aparecen todos los personajes y el único que no aparece es la Chilindrina. Por el aspecto de que un juez consideró que el derecho le correspondía a ella, porque ella fue la que le dio vida al personaje. Wow. Entonces ahí podemos ver, o sea, un personaje tan importante como la Chilindrina, que no aparezca en la serie, ya después no aparecen juguetes, no aparecen comerciales, etcétera, y eso tiene un aspecto bien significativo en el aspecto patrimonial. Claro. Sí, es bastante complejo, ¿no? Sí. Y es que puedes, pues su manifestación puede terminar siendo diferente en vida de quien sea su intérprete. Correcto. Estaría bastante interesante como buscar el caso y ver cuáles fueron los medios probatorios que tuvieron que utilizar sus abogados para demostrar, pues, que el personaje era diferente por ella. Exactamente. Sí, ¿y cómo lo podemos establecer, verdad? O sea, yo digo, sí, hay un personaje que vive con su papá y se llama la Chilindrina, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace la Chilindrina? O sea, ¿cuáles son sus actitudes, etcétera? Esos aspectos se lo vino a dar esta actriz, ¿verdad? O sea, esos aspectos ya un poco más internos de qué era lo que hacía esta niña, cómo lloraba, etcétera, ¿verdad? El aspecto físico también, las pequitas, las colitas. Etcétera. Entonces, interesante. Sí es un aspecto bien significativo en el aspecto patrimonial. Pareciera de que no, ¿verdad? Pero estas grandes corporaciones que son titulares de estas obras se pelean esos personajes, ¿verdad? Ahorita está el caso, solo para que lo sepan. Mickey Mouse fue creado hace mucho tiempo y ahorita ya está por vencer ese personaje. O sea que ese personaje ya va a entrar al dominio público. Ya pasaron 75 años desde que murió Exacto, correcto. Que fue Walt Disney, Walt Disney, correcto. Okay. Entonces ese personaje probablemente ya entre al dominio público y cualquiera lo puede utilizar. Por ejemplo, ahorita hace poco se dio una adaptación de la obra de Winnie the Pooh. Donde se hizo una adaptación con elementos más de horror, ¿verdad? O con más de miedo, ¿verdad? Pero ¿por qué se puede utilizar eso? No fue que Disney en este caso se dio esos derechos para que se pudiera hacer esa historia, ¿verdad? Sino que ya esa obra ya entra en el dominio público, entonces en este caso ya los que explotan esa obra no están obligados a reconocer ese aspecto patrimonial, ¿verdad? Y puedes agarrar un concepto de derechos de autor, moverlo hacia una marca, puedes registrarlo como una marca. Hay muchos personajes y así eso es lo que están haciendo las grandes corporaciones, y ¿verdad? Ya lo proteges indefinidamente. Correcto. Entonces ya no caen 75 agarrar años. un personaje, por ejemplo, y ya protegerlo como las marcas y ya protegerlo en las diferentes clases que existen, ¿verdad? Muy interesante todo lo que hemos conversado, abogado Osvaldo. Te agradecemos por tu tiempo. Y creo que podríamos hacer algún otro episodio sobre algunos casos particulares, ¿verdad? Sí, buscar algunos tipos de la rama de la propiedad intelectual. Podríamos estar horas hablando de eso, ¿verdad? Hay diferentes casos y hay muchas maneras de cómo se puede proteger la propiedad intelectual, ¿verdad? Que un episodio tan corto no podríamos cubrir todos esos aspectos, pero sí, tal vez algunos aspectos más puntuales, más generales. Buenísimo. Gracias, que estén bien. A la orden. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.